personas destacadas, mentes privilegiadas, los que organizaron nuestra asociación. En esta ocasión tenemos el gran placer de presentar un libro que se llama Geografía Romántica de Mexicana, de Alfonso Sierra Partida. Este es un libro que tiene una historia, y lo comento muy rápidamente, bastante interesante, porque justamente cuando se cumplió los 50 años de la primera edición de este libro, que apareció en fascículos en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en su revista, la ANACIM, la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, tuvo a bien, a través del presidente en este momento, que era Manuel González Ramírez, que es cronista del estado de Zacatecas, decidió hacer una segunda edición justamente de este libro, conmemorando los 50 años. Este libro, pues, para quienes no lo conozcan, realmente es un libro bastante interesante, un libro bastante provocativo, porque nos lleva a hacer un recorrido muy rápido por la República, por los 32 estados de la República, y de una manera bastante amena, bastante didáctica, pero que también tiene la enorme ventaja de que va describiendo esos lugares que son diferenciales o ligados de estos estados, de estas entidades. Claro, no es un análisis exhaustivo, es finalmente la mirada de alguien que yo lo podría decir casi como un atrevimiento, un divertimiento que hizo Sierra Partida, conociendo toda la obra que él hizo en otros temas, sobre todo la masonería en México. Esto fue seguramente para él un divertimiento que le permitió eso, tomar un gran tema como es la geografía mexicana, para justamente entrarle a un juego de describir esta enorme riqueza que implica la República Mexicana. Entonces, por eso sí es un honor presentar este libro. Desafortunadamente Manuel, que está ahorita en Zacatecas, tuvo un compromiso y ya me pidió que lo disculpara y que pues no nos lo podía acompañar. Pero bueno, finalmente estamos aquí los cronistas. Bueno, pues demos la palabra a Ana María, por favor. Bueno, me toca iniciar esta presentación. Sin duda, como acaban de decir los compañeros, se nota en cuanto uno empieza a leer estas primeras páginas que fue escrito por un maestro, pero un maestro de los antiguos, a la antigua usanza, de esos maestros que realizaban su trabajo con amor, con dedicación, con una pulcritud y un esmero en que sus alumnos realmente aprendieran no solamente nociones básicas de geografía, sino amar a su país, aprender a escribir, aprender a hablar. A mí lo que me sorprendió sobre todo en estos tiempos de crisis ortográfica, en la que los emoticones nos están ganando espacio en cuanto a lingüística, literatura y sintaxis, a mí lo que me sorprendió del maestro Alfonso fue su prolífico lenguaje. Todo esto que ustedes ven aquí me parece de ser una buena lectora y de tener más o menos un idioma, un conocimiento pues, algo amplio del castellano. Sin embargo, todas estas palabras son palabras que o ya están en desuso o que de plano yo ya había olvidado su significado, y entonces me entró una angustia existencial. Dije, sí, uno que lee constantemente, que se mantiene al día en la literatura, en este tipo de cuestiones, sobre todo de la crónica, está pasando por esta crisis de lenguaje resumido. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Que ya no escriben las palabras completas, que ya ni siquiera escriben las palabras semicompletas, que ahora son sustituidas por iconos que son producto de la inventiva. Entonces, este libro le viene a uno a refrescar y como que hacerle a uno adquirir el compromiso, por lo menos a nivel familiar, por lo menos al primer círculo cercano que tengamos, de tratar de decirles que no nos apartemos de nuestro español, de nuestro castellano, que tratemos de utilizarlo, no con las palabras floridas que utiliza el maestro, pero sí por lo menos con las básicas, porque ahora uno ya escribe medias palabras y apenas si se entiende lo que uno está diciendo. Y para muestra un botón, aquí tengo algunas palabras que a mí ya me costó un poquito de trabajo entender porque prácticamente ya están en desuso. No sé, a ver si ustedes me dicen. Bueno, esta es una palabra más o menos conocida. Señero. ¿Sabemos lo que es señero?
Le pregunto a mi público. ¿Sí sabemos, compañeros, lo que es señero? Señero, solo, solitario, único, sin par. Él dice, pero siempre, pese a la labor civilizadora de los misioneros, surgió un caudillo señero en rebeldía contra el gobierno virreinal. Esta es otra cosa. En cualquier momento que uno abra el libro, en donde ponga uno el dedo índice, va a encontrar el porqué del título del libro. Romántica. Su descripción que hace es totalmente bucólica, de ensueño, de romanticismo. Se ve que conoce la mayor parte de los territorios de los que habla, porque los describe a la perfección. Bueno, esta es otra palabra que yo creo que sí la podemos rescatar. Dice, al que se llega desde la capital por la vieja ruta que atraviesa San Cristóbal Ecatepec, en que se inmolara a Morelos. Nuestros niños sabrán qué quiere decir inmolar. A ver, tú que eres maestra. Inmolar, matar, sacrificar. Pero digo, nuestros niños sabrán. No creo. O bien por la carretera de las Mil Maravillas que conduce a Meztitlán, al margen de la vega que riegan las aguas de San Andrés. Vega, terreno bajo, llano, fértil. Yo no sabía lo que era vega. En honor a la verdad. Acá tenemos otro ejemplo. Elevadas torres y bellísima arquitectura levantadas por la generosa escarcela del rico minero don José de la Borda. Escarcela, bolsa que pendía de la cintura. Como vemos, muchas de estas palabras que en estos momentos nos suenan un tanto rebuscadas, pues también son utilizadas como metáfora. Quiere decir que el rico minero sacó de su bolsa para levantar este bellísimo jardín. Jauja, eso sí lo sabemos, ¿no? Abundancia, verdadero jauja de pescadores, millonaria preferencia de alegre vacación, luna mielera cita de eterna remembranza y hasta sede de aventureras reuniones e internacionales intrigas. Jivas, aquí él lo escribe con J y yo no lo encontré en el diccionario con J, aparece con G y quiere decir jorobas. De las sorprendentes jivas hasta la vieja antequera, la del marquesado. Y así nos seguimos y yo tuve que sacar mi diccionario, mi tumbaburros, como decíamos antes, para poder entender muchos de los párrafos, muchas de las metáforas, muchos de los permisos que se toma nuestro autor para hablar con verdadero romanticismo de nuestra República Mexicana. Hay algunas palabras que tienen incluso un doble sentido. Por ejemplo, férico, perteneciente o relativo a las hadas. Y dice, allá arriba, los viejos guardianes del valle, con su férico sudario, presiden el majestuoso paisaje que un día contempló emocionado el teule aventurero. Cima y abismo, esmeralda de los cerros, gradera vegetal de las faldas, surcos, sudario, lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos. Y así nos vamos. Y yo con mi diccionario en mano apenas tuve tiempo de terminar este libro. Entonces, mi problema en este momento, como les decía, es de tipo existencial. ¿Qué va a pasar si un niño agarra o un joven agarra este libro? No lo va a terminar. Entonces nosotros, yo creo que también como cronistas debemos de trabajar en torno a no sé, tal vez sacar un diccionario de palabras en desuso o de este tipo de vocablos que los jóvenes ya no conocen y que nosotros mismos ya estamos olvidando. Pues esa es ahorita mi aportación a la presentación de segunda ronda. Compañera Nadia, por favor. Bueno, yo he de comentarles que me emocionó leer el libro porque curiosamente se escribió antes de que yo naciera.
Y entonces esa parte de que yo no nacía y este material ya estaba, ya existía, me emocionó de cierta manera, porque el libro en algún párrafo menciona el futuro. Y nosotros hoy somos el futuro de este libro. Y yo recordaba estas películas de Volver al Futuro, que a lo mejor todos las hemos visto, a lo mejor no. Pero este libro volvió al futuro, porque fue hace 50 años cuando se escribe, y hoy en nuestro presente, que era el futuro de este libro, está existiendo, existe. Esta reedición que hicieron, que están promoviendo, a mí me parece muy importante, porque hay libros que se pierden en el tiempo, que dejan de existir porque solo hubo una edición como la de este material, y jamás nadie se preocupó por reeditarlo. Y entonces, el que después de 50 años, los que aún no nacíamos en esa época, lo tengamos, creo que es un privilegio, es un privilegio. Pero además me encantó esto que dice Manuel González Ramírez, del autor. La impetuosa pluma del maestro Alfonso Sierra Partida recorre con certero y fluido estilo el territorio nacional, describiendo las riquezas históricas, geográficas, culturales, gastronómicas, costumbristas y religiosas de las principales regiones, ciudades y capitales de la República Mexicana. Uno, cuando inicia la lectura de este libro, emprende un viaje. Siempre he asegurado que con un libro bajo el brazo uno puede viajar a lugares infinitos y a lugares que a lo mejor nunca va uno a conocer. Hay estados que yo no conozco y que entonces me imaginé cómo eran hace 50 años, pero entré al internet y los vi el día de hoy, porque afortunadamente con el internet ya podemos visitar cualquier lugar. Y me sorprendió que muchos de ellos siguen siendo lo que el autor relata en este material. El tiempo se detuvo sobre todo en partes de Michoacán, en algunos lugares de Morelos, ahí se detuvo. Pero cuando yo leía esta cita que el autor hace de Bernal Díaz del Castillo, y que dice: el español describe aquel centro de mercaderías. Cuando llegamos a la gran plaza, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderes que en ella había, y del gran concierto y regimiento que en todo tenían. Cada género de mercaderías estaba por sí, tenían situados y señalados sus asientos. Y me remonté al pasado de los mexicas y al presente de los que vivimos en la Ciudad de México. Y venimos al centro, porque en mi pueblo le decimos vamos a México, y venimos a México y nos damos cuenta que hay calles con negocios de un mismo género. Eso no se perdió desde la época prehispánica, y eso es como muy interesante, porque uno pregunta, busca tal zapatería, y las personas que conocen le dicen la calle, o voy a comprar telas por kilo, y le dicen en qué calle se venden las telas por kilo, ¿no? O aquella calle donde está todo lo de ferretería, y nos refiere la calle Corregidora. Entonces eso se me hacía muy emocionante, que aún en la época prehispánica, que este libro menciona esa parte del mercado, y menciona muchos lugares interesantes, pero también me llamó la atención, sobre todo ahorita que venía caminando del metro Zócalo hacia acá, que el autor dejó sus pasos por estos caminos, porque él estudió en la preparatoria, y él estuvo en toda esta zona, que era la zona universitaria de entonces. Y entonces pensaba yo, si por donde yo iba caminando algún día el autor caminó, si por donde de pronto uno se para a un lado de la catedral o a un lado de Palacio Nacional, algún día el autor hizo un alto
y observó nuestra gran Ciudad de México, porque nosotros los capitalinos ya no lo hacemos. Algún día, aquí en el libro hablaba de un pueblito que yo visité, y un chico de ese pueblo me dijo: mi sueño más grande, Beatriz, es conocer el Zócalo de la Ciudad de México y asistir a un concierto a Bellas Artes. Espero no morirme y poder ir algún día. Y nosotros lo tenemos todo y ya no lo apreciamos y ya no lo visitamos. Y entonces esta parte de que el autor anduvo por estos caminos que nosotros cronistas cada mes recorremos, me daba todavía más emoción de leerlo, de este romanticismo. Yo decía, ¿por qué eligieron a 3 mujeres para presentarlo? Yo creo que por románticas, porque lo entendemos más, porque nosotros vemos esa parte de la geografía con romanticismo, con ese eran pueblos coloniales, son montañas, son la flora y la fauna, toda esa parte que nosotros vemos desde los sentimientos, y no por hablar mal de los hombres, por supuesto que hay hombres muy sensibles, pero nosotras somos más de expresar, y creo que fue esta parte por la que nos pidieron que presentáramos este libro. Igual que Anita, bueno, no entendía palabras, yo no agarré el diccionario, sino le ponía sinónimos en la computadora y ya me decía todos los sinónimos, y yo decía, qué barbaridad, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el apropiado? Pero además decía uno, ¿cómo es posible que nos encontremos con esto y que efectivamente no sepamos mucho el significado, ¿no? Cuando yo leí el Quijote fue una de las lecturas más difíciles de mi vida, porque no le entendía muchas cosas. Y luego me topo con esto y digo, y es nuestro México, y es nuestra tierra, y es nuestra gente. Y me fui a Veracruz otra vez, y me fui a Mérida otra vez, y me fui a muchos lugares que he visitado, y los que no conozco, ya añoro conocerlos, para hacer la comparación de lo que era el pasado, que dice este libro, y lo que es el presente. Y seguramente me lo voy a llevar para ir viendo qué de Querétaro, qué de Zacatecas, no conozco Zacatecas, y qué de todos esos lugares, Aguascalientes, qué de todos esos lugares que dice el libro, que dice el autor. Y yo quiero terminar diciéndoles algo que me emocionó todavía más. Tener la fortuna de leer un libro es mucho, pero yo me decía que tener vista para leer un libro es todavía más. Es un privilegio poder leer con nuestros propios ojos, poder entender con nuestra propia mente, poder buscar las palabras que no entendemos, porque volteaba y veía a alguien que no podía leer, que no puede leer porque está ciega. Y un día me dijo, Beatriz, ¿me puedes regalar media hora de tu tiempo? Y me puedes leer lo que tú quieras. Y entonces me emocioné, porque por fortuna lo pudimos, lo podemos y lo seguiremos leyendo. Gracias. Yo lo que les quiero decir es que yo tuve el privilegio de convivir con el maestro Alfonso Sierra Partida. En el año de 1959 fue mi maestro y realmente tenía una recia personalidad y una cultura que a todos nos dejaba asombrados. Era de los hombres que todavía existían en la época en que yo estudié, en que sabían de todo, de filosofía, de historia, de geografía, de todas las ciencias. Procuraban ellos ser multiculturales.
El maestro Sierra Partida tenía también un gran sentido del humor. Cuando se presentó en el grupo en el que yo estaba, se presentó de esta manera: compañeros, yo soy Alfonso de nombre, Sierra de padre y Partida completen. ¿Sí? Así se presentaba. Sus clases no llevaba nunca ni un papel, todo lo tenía en su mente. Daba unas clases muy amenas en las que nos platicaba de 1000 cosas y pues todos lo admirábamos. Él era un hombre que defendía a capa y espada en aquel entonces a la mujer. Decía que la mujer tenía que cultivarse, tenía que ser libre, tenía que ser ella misma y que no tenía por qué depender económicamente de un varón. Entonces, bueno, les paso esa pequeña nota de que él fue De que era Sierra. mi maestro. De que era Sierra. De que era Sierra, exactamente. Y yo hice una pequeña reseña que les voy a leer. Con deleite leí el libro del maestro Alfonso Sierra Partida. Recorre algunas de las principales ciudades localizadas en diferentes estados de México. Como característica general encuentra una mirada romántica y de gran bonomía hacia estas ciudades. Exalta las riquezas, su historia, sus recursos naturales sobresalientes y bellos de cada región, su cocina con sus exquisiteces regionales, sus pintorescas costumbres, sus fiestas religiosas tan ricas y variadas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Después de 50 años de sus recorridos por la República Mexicana, los que hemos tenido la oportunidad de visitar algunas de las ciudades que hace mención, encontramos más evocador y romántico este recorrido. Las ciudades han cambiado y encontramos que la modernidad y la tecnología han llegado a los rincones más apartados de nuestro país. Es común ver cómo el vestido antes largo ha sido sustituido por la minifalda y las hermosas trenzas por alborotadas melenas. Miramos a los jóvenes de los pueblos usar con toda propiedad los más complicados celulares, comunicarse por medio del internet con otros jóvenes de allende el mar de todo el mundo. Observamos que en nuestras escuelas los clásicos pizarrones verdes y los gises blancos han sido cambiados por pizarrones blancos y plumiles de colores. Se refiere a la gran Tenochtitlan cuando Hernán Cortés mira la ciudad lacustre y él y sus soldados creen estar viendo una ciudad de sueño, imaginada y descrita en algún libro. Si mi querido maestro Alfonso recorriera el actual Distrito Federal, vería una transformación increíble. La Ciudad de México dejó atrás sus balcones coloniales, donde las muchachas platicaban y recibían serenatas de parte de sus galanes. Las damas que asistían a misa, cubiertas con hermosas mantillas de encaje, ya no se miran. Solo en los viejos barrios de Azcapotzalco, Xochimilco, Tlalpan, Coajimalpa, Milpalta e Iztapalapa se celebran las fiestas patronales que conservan costumbres y ritos tradicionales. Muchas de sus calles son vías rápidas, donde su majestad el automóvil es preferido al peatón. Las inocentes tardeadas organizadas para solaz de los jóvenes se han cambiado por reuniones en antros donde se consume alcohol y hasta drogas. Los pasos a desnivel y los segundos pisos
han alterado significativamente la armonía arquitectónica. Ya no existen arroyuelos ni en las delegaciones más alejadas del centro. El único río vivo lo encontramos en la Magdalena Contreras y está en peligro de desaparecer. El bucólico Estado de México se ha transformado en su parte conurbada en modernos y elegantes fraccionamientos como Ciudad Satélite, San Mateo y muchos más. Aguascalientes igualmente ha crecido y municipios como Calvillo se han sumado a la ciudad. Fraccionamientos de clase media y alta surgen alrededor de esta ciudad. Existe el primer anillo, el segundo y el tercero. Esto nos da una idea del enorme crecimiento conurbado. Cuánta nostalgia sentimos al leer el libro Geografía Romántica Mexicana, pleno de romanticismo al recordar por medio de sus páginas un México que se nos fue. Gracias.